acá en estos minutos de la mañana conversando, bueno, vamos a tener una entretenida conversa acá con don Nelson Aguilera, quien es ¿cuál es el cargo al final de la CONADI tuyo? ¿Sí, director regional, coordinador? ¿Cuál es el cargo Jefe de efectivamente? oficina. Así, nada más, de una pobreza absoluta, esto Sí, es ser claro. jefe de oficina. Sí, claro. No, pero es una función muy gratificante en la mayor parte de los casos. Jefe de oficina de asuntos indígenas de Punta Arenas. Jefe de oficina de asuntos indígenas en Punta Arenas. Ujú. Esa es la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. Corporación. Corporación. ¿Corporación? Ya. Corporación. Muy buenos días y Perdón, buenos días, no lo había saludado. buenos días a ti, Juan. Gracias por la invitación y además a todas las personas a quienes tienen la gentileza de escucharnos. Me acompaña también, y usted lo ha traído de la mano acá, don Andrés Iglesias, que yo lo conozco como de la oficina de planificación antiguamente, hoy en día se llama... ¿cuál era? Desarrollo social. Desarrollo social. Sí, muy buenos días. Buenos días, Andrés. A todos y todas los auditores y auditoras, Sí. en especial los auditores de las comunidades Yagán, Cahuéscar, de los inmigrantes indígenas como Mapuche, Huilliche también. incluso pueden haber Rapanui por ahí, Seguro. u otros del norte. Exactamente. norte Oye, tú sabes que Andrés es uno de los hombres que más sabe en el terreno de lo que antiguamente era la ficha social, hoy día la ficha social es hoy día, ¿no? Registro social de hogares. Registro social de... Él es un alma mater en esto. Sí, curiosamente aquí hay una gran parte de los antropólogos de la región. Habemos dos. ¿En serio tampoco antropólogo ahí? No, habemos más. En los últimos años ha aumentado significativamente el Ya. número de colegas que están trabajando en la región, pero hubo una época en que éramos alrededor de 4. Entonces, Mm. en ese escenario estábamos en la mitad. Es verdad que cuando, vamos a distendernos un poquito antes de entrar en la materia de fondo, pero es verdad que cuando uno estudia antropología, el papá lo queda mirando feo y dice, ¿y eso qué es? Es verdad. ¿Y tú qué crees que vas a hacer algo con eso? ¿Te vas a morir de hambre? Es verdad. No, Oye, si uno estudia leyes, no estudia arquitectura, no estudia ingeniería, oye, con cualquier otra profesión como que te miran raro en la casa. sí, fue la expresión de mi papá cuando le dije que me iba a estudiar antropología, pero pero debo reconocer también de que Sí. mis padres fueron muy respetuosos de mi decisión y apoyaron cada una de ellas en el Ya. transcurso de mi vida estudiantil en Valdivia, al igual que Andrés, los dos somos titulados de la Universidad La Universidad Austral. Así es. Así es que no, probablemente es la experiencia más hermosa de mi vida haber transitado por la Escuela de Antropología de Valdivia. Yo no sé si estudió en Valdivia también un gran amigo mío, que yo creo que ahora está viviendo en la Argentina, Mauricio Marino. No, No lo recuerdo. Mauricio Marino, que es como de la edad de ustedes también, hijo del notable doctor Morty Juan Marino. ya. Mauricio Marino Martinich, de padres magallánicos, Ujú. estudió antropología. Y también sucedió eso, que el papá lo miró, antropología, todo, sí. Exactamente esa es la expresión. Porque uno tiene la desafección o no sé, el mal ojo de decir, porque uno está en el mundo de las comunicaciones, entonces el hijo o lo que sigue también tiene que ser. No, nada que ver, pues si al final cada uno se desarrolla en el ámbito que más le satisfaga, ¿no? Y De hay todas que maneras. decirle que es un mito, porque igual yo no conozco antropólogo que esté tan así como arruinado. No, no, para nada, más que una linda profesión. Es casi como que de investigación permanente. Así es, efectivamente. Si yo te dijera, Nelson Aguilera, dime en pocas palabras, en 2 renglones, ¿qué es ser un antropólogo? ¿Cuál es el objetivo de la antropología? ¿A dónde apunta? ¿Qué es? Te lo podría definir de múltiples maneras, más académicas y menos académicas, pero básicamente un antropólogo Lo menos académico posible. es un especialista del área de las ciencias sociales que se ocupa de tratar de interpretar las claves de la diversidad cultural. ¿Qué más le agregaría a usted? Estoy de acuerdo y que de todas maneras son personas que tienen que ser muy empáticas, tolerantes, porque tienen que estar en contacto con todas las comunidades y toda la diversidad, como dice Nelson, de cultura Exactamente. en el planeta. De pueblos ancestrales. El otro día yo conversaba porque hicimos una obra que se llama Canto Selnam con el coro centenario y fuimos a estrenarlos a Porvenir, de la noche Selnam. Y conversábamos con la alcaldesa el otro día y ella estaba ni sentida ni molesta, capaz que hasta con un sesgo de curiosidad, pero igual había en ella un cierto malestar porque dijo, cuando yo viajo al norte y vamos a una feria artesanal, están estos Selnam, estas alhajas, estos collarcitos, qué sé yo, lo que hacen los artesanos, y decían, estas son prendas de los indios de la Patagonia. De los indios de la Patagonia. Y yo le decía, oye, pero acá no hablamos de indios, nosotros hablamos de pueblo originario, aborígenes, naturales, de cualquier otro, pero menos lo de indio. Y de hecho indio en ninguna parte. Por eso están los mapuches, los oniquén, están los rapanui, están, qué sé yo,
eh, los aymara, Ujú. pero de indio. ¿Eso es correcto? Hay una discusión ideológica súper interesante al respecto. Ya. Yo no desprecio el concepto de indio y a propósito de varias investigaciones y varios autores indígenas que han escrito al respecto. Ya. Y tiene que ver con que la tesis es que los conquistadores fue el concepto que emplearon y un concepto de dominación. Por lo tanto, un concepto que debe ser resignificado, reinventado. Y desde esa perspectiva, la indianidad tiene una mirada distinta. Se opone a lo indígena. Lo indígena, el concepto del indígena es un término más bien subactual. Es de la discusión de fines del siglo XX, Ya. principio del siglo XXI. Ya. Por lo tanto, a mí no me genera tanta perturbación. Ahora, insisto, tiene una carga ideológica súper importante. Mm. Movimientos indianistas en América Latina han habido varios Sí. y de raigambre muy Y interesante. de algunos he escuchado más de alguno que dice amerindios. Por Nosotros ejemplo. somos amerindios. Sí, sí, También. efectivamente, también. Bueno, entremos en materia. Eco. Después de esta previa, entra en discusión sobre la temática, pero más que nada para que conversar con Andrés acerca de este proceso de consulta constituyente indígena con todos los pueblos. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la tarea que se viene por delante, Andrés? Bueno, lo fundamental es que hay que partir de que estamos como país en un proceso nacional para tener una nueva constitución, ¿ya? Y por supuesto, la constitución o la Carta Magna nos afecta a todos los habitantes del territorio nacional, Así es. incluyendo, digamos, a, qué sé yo, personas inmigrantes, indígenas, personas nacionales, ciudadanos, digamos, etcétera. Bueno, el asunto está en que, como es un tema que afecta a las personas, el Estado de Chile ha reconocido digamos, algunas, ¿cuánto se llama?, disposiciones internacionales, ya como el convenio de la OIT de 169, en el cual señala específicamente en algunos de sus artículos que cualquier, ¿cómo se llama?, ley que pueda afectar, en este caso, más que una ley, una constitución que pueda afectar, digamos, a los pueblos indígenas, tiene que ser consultada y tiene que ser conocida previamente y tiene que generarse un proceso participativo, digamos, donde los pueblos, digamos, reconocidos puedan dar su opinión. Ajá. Y participar. Dicho fuera de paso, digamos, la constitución actual no reconoce a los pueblos indígenas, no reconoce ninguna, por ejemplo, lengua indígena. Ya hay una serie de otras, a diferencia de otras constituciones a nivel latinoamericano, por lo menos, que reconocen a los pueblos indígenas, reconocen a más de un idioma, digamos. Como los paraguayos, por ejemplo. Claro. Como los guaraní. Exactamente. Entonces, ahí hay bastante que picar, por así decirlo, como Sí, sociedad, claro. digamos. Y en este proceso estamos, y fue impulsado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ¿cierto? Ya a inicios del 2016, cuando se dio inicio al proceso constituyente. Y ahora, hace poco, digamos, en junio, cuando ya, una vez que se entregó los resultados del primer proceso, la Presidenta en junio, cuando hizo la cuenta, también señaló la importancia de que volvamos, digamos, con esos antecedentes a discutir con los pueblos cuáles van a ser los aspectos más fundamentales que ellos van a considerar o que quieren que se considere en esta nueva Carta Fundamental. Claro está. ¿Ya? Ahora, ¿y para eso se está trabajando acá, Nelson? ¿Con los pueblos originarios acá? Sí, efectivamente. Con los que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, el proceso constituyente indígena, que es precursor o previo a esta etapa o este paso, fue tremendamente significativo a nivel nacional. De hecho, a nivel regional también tuvimos una significativa participación, especialmente en encuentros autoconvocados. Ya. Es decir, hubo un momento en que desde la acción del Estado se propuso y se invitó a las organizaciones a sentarse a conversar sobre los lineamientos que debía tener una nueva constitución en lo referido a pueblos originarios. Pero también hubo organizaciones y personas naturales que se reúnen en forma natural y espontánea para discutir lo mismo. Curiosamente, en el proceso a nivel nacional, lo más significativo fue la autoconvocatoria, que tiene mayor valor democrático, mayor valor cívico, porque no es la acción del Estado la que está detrás de esto. Ahora, efectivamente, en la región existe la experiencia previa de la consulta que se realizó a propósito de la creación del nuevo Ministerio de Asuntos Indígenas, Ya. y además de la creación del Consejo o los Consejos de Pueblos, que fue hace 2 años atrás. Y a continuación han habido varios procesos de consulta de distinta naturaleza, incluyendo algunas de carácter nacional, como la consulta que realizó el Consejo de la Cultura y las Artes para la nueva institucionalidad,
o algunas consultas regionales que han desarrollado sectorialmente algunos servicios y ministerios. Por lo tanto, experiencia en cómo funciona el proceso y los principios basales de la consulta existen. Por lo tanto, suponemos de que este proceso que vamos a iniciar ahora prontamente, el 1 de agosto, va a ser bastante fluido, porque las personas están muy empoderadas de estos procesos y de cuáles son sus roles en cada una de las etapas. Es decir, ellos absolutamente están en desconocimiento, esto es todo lo contrario. No, todo lo contrario. Al menos en materia procedimental yo diría que tienen mayor claridad que nadie respecto a cómo funciona una consulta. Ya. Ahora, las materias que vamos a tratar respecto a los highlights, a los puntos altos de una nueva constitución. En español, por ejemplo, estamos tratando un tema acá. Sí, claro, de los puntos destacados. Los puntos destacados de una nueva constitución. En lo referido a pueblos originarios, por supuesto, está abierto a discusión. ¿Cómo no? Y en eso, como mencionaba Andrés, hay muchísimo que decir. Desde el reconocimiento de derechos culturales, sociales, lingüísticos, políticos, etcétera. Harto. Sí. Porque no solamente un tema de un reconocimiento, sino todo lo que con ello conlleva. Así es. Por ejemplo, aquí estamos muy lejanos todavía. A propósito de ello, hoy día leí acá, ¿dónde lo leí en la mañana? En algún artículo acerca de la lengua cahuéscar, que salió, ahí lo tenemos en la página nuestra, un diccionario de la lengua acá. Dirigente cahuéscar acusa sobreexposición ya de director de cultura en folleto que difunde lengua vernácula. A 2 semanas de la consulta indígena en Magallanes. Acá está. Salió para los chicos de básica este diccionario que me parece notable de alguna manera. Nos vamos a quedar en deuda con el resto, pero a nosotros nos compete más el tema nuestro, de los pueblos originarios de Magallanes, como son los cahuéscar. Ya los Selknam no están, pero están los Yámanas también, algunos restos de Yámanas tenemos, todavía hay, de hecho, hay vivientes del pueblo Yámana, Cristina Calderón, en fin, hay mucho que decir sobre esto. Sí, pues imagínate el trabajo en la lengua cahuéscar se viene desarrollando hace muchos años atrás. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ha trabajado con varios proyectos, algunos incluso financiados con plata regional. ¿Cómo se llama Aguilera? Oscar Aguilera, que ha trabajado mucho en esto. Sí. Hay muchos tratados y además está todo en la web. Así es. Está en las páginas. Entonces, quizás en lo que es Cahuéscar está más trabajado porque todavía hay población. Sí, y en lo que está un poquito más atrás es el trabajo con la lengua yagana, aunque también se han estado haciendo esfuerzos para su rescate y preservación. Muy bien. Pero sí. volviendo a la pregunta de Génesis, imaginémonos un país que se reconozca desde la diversidad, donde efectivamente todos los sectores de la población estén, por ejemplo, representados en distintas instancias decisionales, desde los consejos regionales, los consejos municipales o el Parlamento. Eso nos plantea nuevos desafíos que hoy día no hemos podido resolver desde una perspectiva de una coexistencia democrática. Y estoy pensando no necesariamente en la idea de cuotas segregadas, pero por ejemplo, un Parlamento indígena, ¿por qué no? O una cuota parlamentaria dentro del Congreso Nacional, ¿por qué no? Pero ¿por qué? Oye, pero si uno de los candidatos, no sé qué candidato fue, tú no sé, lo leíste, que proponía de que los pueblos mapuches o todas las corrientes de los pueblos originarios tengan sus representantes en el Congreso, que ellos también dentro del marco eleccionario que hay en cada proceso, cada 4 años, ellos pongan también en el tapete, qué sé yo, nombres para que sean elegidos y puedan estar representados en el Parlamento. Correcto, y ahí tenemos Porque decía mejor tenerlo en la mesa que tenerlo fuera de la mesa de conversaciones. Pero lógico, y además partiendo de la base de que la Constitución es el contrato social elemental de un país, si no somos capaces de reconocernos en esa Constitución, difícilmente vamos a poder generar ejercicios democráticos y coexistencia en derecho en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo no? En distintos planos de la realidad, que tiene que ver desde la construcción de la coexistencia local, desde el plano de la vecindad, hasta el plano de lo nacional. Ahora, hay que recordar un hecho histórico que un poco pasa de colado. Más allá de cualquier consideración que podamos tener, constituciones democráticas en Chile son excepcionales. Usualmente las constituciones en Chile, basta con revisar nuestra historia, han sido generadas y dictadas en momentos de gobiernos autócratas. Tal vez la excepción es la del 25 y hasta por ahí. Entonces, el iniciar un proceso de discusión donde efectivamente todos los sectores de la ciudadanía se vean representados, quiebra un poco el eje de la historia. Y donde además en este proceso constituyente se incorpora la opinión de los pueblos indígenas y donde además se ve canalizada por un segundo momento, que es una consulta, tiene un valor significativo, independientemente de los resultados. Podemos estar de acuerdo o no con alguna de las tesis, pero al menos sentémonos a discutir. Sin duda. Eso es uno de los llamados más importantes que queremos hacer hoy día a las comunidades y asociaciones, porque el Ministerio de Desarrollo Social ha enviado invitaciones
a las distintas organizaciones para que participen en esta. Y bueno, la idea un poco es incentivarlo. Vienen varias reuniones de planificación, de información, de deliberación y también después de sistematización de todo el trabajo que se haga. La idea está en que todo sea lo más fluido posible, transparente, hay ciertos principios que nosotros tenemos que salvaguardar, por ejemplo, Claro. que en el fondo, digamos, todas las partes se sientan, digamos, en igualdad de condiciones y puedan discutir, digamos, y plantear su fundamento. Oye, acá me imagino que tiene que haber una Comisión Nacional del Pueblo Indígena porque son 9, si mal no recuerdo, los pueblos indígenas en Chile, partiendo por los aymara en el norte, los atacameños, más en el centro, y después viene la bajada para el sur. Hay en este momento una gran convulsión en el mundo mapuche, eso no es ningún misterio, no de ahora, sino de mucho tiempo. Primero porque se trata del tema de reivindicar tierra, pero yo creo que también está en juego qué grado de participación puedan tener a futuro que es uno de los pueblos más fuertes, el mapuche, en la zona de la Araucanía, con todas las contiendas que se observan allá, que no sé qué tan serán del pueblo mapuche o son de agentes externos, eso todavía se está investigando, pero en definitiva yo creo que tú crees que eso puede venir a paliar. Bueno, Andrés, parte del problema se de reconocimiento, porque no están reconocidos en la Constitución. Entonces es un elemento, no es el único, ciertamente, claro. pero es un elemento que dificulta, ya, porque el trato como no se puede, no hemos podido desenvolvernos, digamos, de la manera como en otras sociedades o en otros países se resuelve la relación entre el Estado y las distintas comunidades que la componen. Ajá. Por eso del Parlamento Indígena que tú comentabas delante. Es un ejemplo. Ese es un ejemplo, y un poco apuntando en lo que dijo Andrés recién, ¿esto podría poner como otra solución o una parte de la solución? Yo creo que es una de las partes fundamentales de la solución. Me explico. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la historia de nuestro país ha sido que hemos sido incapaces de generar un diálogo intercultural real. Uh-huh. Diálogo que efectivamente sí tuvieron los españoles, curiosamente. Con los mapuches les reconocieron derechos culturales, reconocieron derechos políticos, reconocieron incluso ciertos niveles de autonomía. Basta con remontarse, por ejemplo, al Parlamento de Negrete, para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Efectivamente, hay tratados de paz y amistad entre la corona española y los loncos del Gualmapu. Uh-huh. Pero efectivamente, después de la pacificación y después de la anexión de varios territorios por parte del Estado chileno, tras la Guerra del Pacífico y antes, e inmediatamente antes, evidentemente la visión marcada por esta imagen del progreso generó que existieran en distintos lugares de la República varios lugares de exclusión, grupos y territorios. Uh-huh. ¿Ya? No es necesariamente lo mismo, pero grupos sociales culturalmente distintos que fueron marginados de los procesos decisionales, de los procesos de poder. Uh-huh. Tal es así que durante muchos años, y me atrevería a decir hasta los 70, en gran medida los pueblos indígenas fueron considerados, las personas indígenas eran consideradas virtualmente como interdictos ante la ley. No podían ejercer derechos, ni siquiera el derecho a voto. Y bien entrado al siglo XX. Sí. Entonces, si partimos de la base de la negación, vamos a enfrentarnos permanentemente contra una muralla. Lo que propendemos hacer y el desafío que nos hemos propuesto en este proceso es justamente sentarnos a escucharnos, sentarnos a dialogar de una manera democrática, en un proceso cívico que, insisto, no tiene precedente en la historia chilena. Esto parte el 1 de agosto, Andrés, ¿no? Claro, Esta consulta. Sí, hay un calendario proceso. Del proceso. El 3 de agosto tendríamos la primera reunión en Puerto Williams con la comunidad Yagani y luego el día siguiente con la asociación mapuche Huilliche. Y de ahí en adelante tenemos una tarea hasta el día 26 de agosto que terminaríamos en Puerto Den. Es decir, todo en agosto. Todo en agosto, pero después ellos tienen un proceso de deliberación interna. ¿Ya? Y después vendrá un proceso de sistematización. Nosotros tenemos que dejar todo escriturado, tienen que haber... es un despliegue importante de gente. Vamos a estar de la Serena de Desarrollo Social, de la Oficina de Asuntos Indígenas, vamos a pedir ayuda a otras digamos, entidades, ¿cierto? La cosa está en que podamos estar desplegados en el territorio, podamos recoger la información, que no necesariamente vamos a llegar a acuerdo, pero sí levantar toda la información para que esto pueda ser entregado, digamos, al Consejo de Ministros, que es el que nos mandata en el fondo hacer esta tarea. ¿Cómo no?
¿Y esto se canaliza a través de la oficina vuestra, Desarrollo Social, o de la CONADI? Desarrollo social. Desarrollo social. Sí, en este caso la oficina nos actúa como en todo el país, digamos, como un apoyo técnico, una asistencia técnica, porque evidentemente quienes tienen el contacto directo, el conocimiento de las comunidades, de las asociaciones, de la gente, ¿cierto? Y que han tenido toda esta relación durante este último tiempo desde que se creó la 93, ¿cierto? 94. Entonces, ellos son los mayores. Pero eso no significa que otras entidades igual nos ayuden. Ya aquí se mencionó el Consejo de la Cultura, ¿cierto? Sí, Medio sí. Ambiente y también un montón de otros sectores que han estado involucrados y han participado harto, digamos, en las soluciones a la gente, ya sea vivienda, qué sé yo. Sin duda alguna. Bueno, yo creo de que uno no podría decir que no se haya avanzado. Yo creo que algo se ha avanzado, ¿no, Nelson? De la instalación de la ley, cuando nace la CONADI, o esta oficina, esta corporación, desde el 94, como tú citas, yo recuerdo a Elwin, cuando una de las primeras tareas fue de Patricio Elwin, donde empezó a trabajar su hijo, José Elwin, que tuvo a cargo de todo este gran proceso de crear la ley indígena, que no sé si salió bien o mal o algo, pero algo se ha avanzado, creo yo. Si me preguntas en frío, tendría que decirte que se ha avanzado muchísimo. Ya. Muchísimo, en distintos ámbitos, y no solamente es una opinión personal, sino que además se basa o se fundamenta en varias investigaciones que han transcurrido durante los últimos años, particularmente durante los últimos 5, en que todas sitúan la promulgación de la ley indígena como un gran hito, o un ¿Cómo hito no? significativo en varios aspectos. Que se ha avanzado menos de lo que nos gustaría, por supuesto. Siempre nos gustaría alcanzar umbrales mucho mayores en términos de reconocimiento de derechos, tanto sociales como individuales, y específicamente en lo que refiere a derechos culturales. Nos queda muchísima tarea pendiente en materia de recuperación lingüística o en otras materias que tienen que ver más con una cosa de naturaleza asistencial y no tan cultural, como por ejemplo, no sé, mejorar o facilitar ciertos procesos de acceso a planes y programas de otros servicios públicos que son iguales para todo el mundo. Sí, claro. Me refiero a vivienda, salud, educación y un largo etcétera. Pero se ha avanzado significativamente al grado de que efectivamente hoy día la relación y la representación que tienen los pueblos indígenas y el concepto que tienen de sí mismos es muy distinto al que existía antes de los 90. Bueno, con eso lo decimos todo. Don Nelson, Andrés, yo les agradezco mucho que hayan venido a conversarnos acerca de esta materia. Me quedo con esta minuta de comunicaciones porque aquí hay temas importantes, párrafos importantes, quienes pueden participar. Aquí me estoy quedando, mira, Aymara, Quechua, Tacameño, Coya, Diaguita, Rapanui, Mapuche, Yagani, Cahuascani. Me está penando los Selna, que no están. Así es. Qué pena. Muchas Bueno, gracias. gracias, Buen Andrés. día. Muchas gracias, Juan. Nelson. Un gusto. Nelson Aguilera, quien es el jefe